Advertencia: este episodio incluye narraciones de violencia extrema y contiene lenguaje fuerte, por lo que puede no ser adecuado para todos. Se recomienda discreción. Hoy en día no es que no me duele, es que aprendí cómo a contarla sin derramar una lágrima, como que mi corazón llora, pero ya mis ojos no. Y me fueron a buscar ya la segunda, tercera, o sea, tantas veces que lo hizo, que en una de esas que me echa a la calle, abusan de mí en la calle. Hubo una parte muy dolorosa en esa etapa de mi vida donde yo intento quitarme la vida, aún teniendo mis hijos pequeños, aún sabiendo, aún amándolos, y, o sea, llegué a un punto donde ya no quería seguir. Esquiva, distante y a la par dulce y versátil, como la gata que se convirtió en su compañera en medio del dolor, los gritos y las agresiones. Ella, como aquella felina que no volvió a ver, aún es un misterio de sombras, silente. Su mirada es profunda. Ella, tras años de violencia y rechazo, llegó a la casa de la mujer, en Quito, donde pudo acurrucarse, recibir protección y volver a empezar. El sitio se volvió el rincón más cálido, donde el tiempo parecía detenerse, donde el alma tuvo paz. El silencio de esa casa patrimonial fue el recordatorio de que la calma puede estar en los gestos más simples, como el ronroneo de aquella compañera. Me dolió tanto de tener que dejarla y que nos haya pasado esto a las dos, porque realmente no sufrí yo sola, sufrimos las dos, pero agradeciendo siempre porque estoy viva y eso es bastante. La gata. Estefanía nació en Venezuela, tiene 46 años. Ella es hija única, fue criada por su madre y su abuela. Su infancia estuvo llena de cariño, con una abuela que la consentía y la acompañaba. Su padre le brindó apoyo en todo lo posible. Desde pequeña, Estefanía mostró una profunda pasión por la lectura y se sumergía en los libros, un refugio que la acompañaría en los momentos más difíciles. Yo soy extranjera, mi padre inmigrante también, italiano. También me crió mi abuela. Estuvo allí en mi crianza mi abuela, que me consentía muchísimo. Fui muy consentida. Nunca me gustaban los deportes, no me gustan hasta ahora. Sí me gustaba jugar, me gustaba leer muchísimo. Siempre me compraban historietas para que viviera leyendo. Aprendí a leer desde muy pequeña. La violencia se infiltró en su vida y empezó con su madre, luego de perder a su abuela a los 15 años. Prácticamente a mí me cría mi abuela materna. Ella fue ella recibí ese amor materno, esa educación, ese cuidado, hasta los 15 años que ella muere. Parte de mi mamá también comencé a sufrir un poco de violencia, y ya hasta que comencé a crecer y llegó el punto que ya no sabía identificar, porque prácticamente era normal. A todas estas se supone que las madres deben defender, deben amar sobre todo, y mi madre hizo todo lo contrario. Yo soy divorciada. Tengo 2 hijos que me arrebataron de mis manos.
Me divorcié estaban mis hijos muy pequeños y me quitan mis hijos sin ninguna explicación, alegando que estaba loca, que no estaba apta para cuidar a mis hijos. Sí, me casé joven, me caso con el padre de mis hijos. En ese momento ambos habíamos estado estudiando en la escuela de policías. Tengo mi primer bebé lo pierdo, luego viene mi bebé que ya hoy en día es grande, un caballero ya. Luego viene la niña, yo ya no soy policía, ya no, porque debía cuidar a mis hijos, ¿no? Me dediqué a ellos porque, desde muy pequeños presentaron problemas serios de salud y eso. A todas estas me divorcio por infidelidades. Por eso me divorcio, pero, sin ningún problema, sin nada, yo misma meto mi divorcio. Y aparentemente todo iba normal, pero nunca me entendí. Nunca entendí las reacciones de mi mamá, nunca entendí el por qué era así conmigo. Y por ser única hija estaba como que me daba pesar de que viviera sola, algo así, ¿sí me entiende? Ella entró en un dilema de que quería como dominarme la existencia, ¿no? Dominar mi vida, de que yo hiciera lo que ella quería, como no lo hacía, ¿no? Seguían los conflictos. Obviamente ya no podía pegarme, no podía alzarme la mano, no lo hacía. Pero estaban los maltratos verbales, ¿no? Estaban los maltratos verbales. Hubo un tiempo donde ella, de tanta presión, hubo una parte muy, muy dolorosa en esa etapa de mi vida donde yo intento quitarme la vida, aún teniendo mis hijos pequeños, aún amándolos y, llegué a un punto donde ya no quería, pero no es que no quería vivir, es que no quería seguir viviendo lo mismo, ¿me entiendes? Y pasa todo eso, me medican. Ella sí fue una persona que tenía, podía pagar los médicos, todos, no fue en un médico público, fue en una doctora privada, donde me dan un diagnóstico, ¿no? Supuestamente mentalmente no estaba apta, capacitada para criar y para educar a mis hijos. Me medican y esas pastillas me tenían como adormitada, y de allí se aprovechan para quitarme mis hijos. Querían que firmara los documentos para entregar el apartamento. Mi mamá, y en complicidad con el papá de mis hijos, me sacan a mí de la casa y se quedan los niños allí adentro y entra el papá de mis hijos en la residencia, pues en el apartamento. No me preguntes por qué, porque no entiendo. Yo a todas estas han pasado los años y yo todavía no entiendo. Ya desde ese entonces han transcurrido unos 9 años. Y yo, pues, en la calle, no sabía dónde ir, ya no amenazaban a mis amigos. Ya nadie quería ni siquiera tenderme la mano porque tenían miedo, pues. Tenían miedo de que les hicieran algo, de que ya no tenía redes de apoyo. Mi único apoyo en ese momento fue mi padre. Mi padre fue mi apoyo hasta donde pudo. Bueno, comienzo
poco a poco, con ayuda de lo mismo que me daba el apoyo económico que me daba mi papá, comencé a vender pasteles, a vender jugos y comencé a movilizarme de esa manera. La herida no surgió únicamente de su madre o su expareja. La justicia no supo darle una respuesta y no pudo recuperar a sus hijos. Yo peleé a mis hijos, fui a las instituciones competentes a pelear a mis hijos y no me lo permitían, que no me dieron para verlos cada 15 días. Cada vez los vi 2 veces, en 2 oportunidades, iba acompañada de mi padre, obvio. Y ya la 3ª, 4ª vez ya no pude porque se los llevaban lejos y decían que esperara que me volviera a tocar la visita y esperara. Y siempre fue así hasta que llegó un momento y yo dije, o sea, ¿qué estoy haciendo? No me los permiten, no me los van a permitir ver. En las instituciones me decían que cuando yo me dirijo a las instituciones ya yo había ido al psiquiatra. Los médicos, fui a uno privado y fui a uno público, ellos coincidieron, donde no tenía ese trastorno que es la bipolaridad. Ellos decían que yo tenía, no lo tenía. Bueno, en ese tiempo, como ya no los veía, ya mi país se comenzó a poner más difícil la situación. El sistema de gobierno comenzó a ser más complicado, ya tomé la decisión de emigrar, así como lo han hecho muchos. Tomé la decisión de emigrar. Emigré, estuve primeramente en Colombia, allá estuve un tiempo, y luego hasta que llegué al Ecuador, que era la meta, pues, llegar acá. ACNUR refleja que Ecuador es hogar de una población refugiada y desplazada. Entre las causas de los traslados refiere deterioro general de la seguridad y de las condiciones socioeconómicas. Entre los riesgos están la afectación a la salud mental, medios de vida y la exacerbación de violencias como la de género, la xenofobia y la discriminación. Durante todos estos años, obvio, estuve sola, no tuve nadie. Conocí a una persona y esa persona no era lo que parecía. Como dije al principio, ya no sabía identificar con tantos maltratos que recibí por parte de mi propia madre. Ya se me hizo como que, o sea, yo sentía como que eso no era normal, pero no podía dar un paso. Estaba siendo maltratada físicamente, era maltratada psicológicamente, sobre todo psicológicamente, bajo amenazas. Nos conocimos y comenzamos una amistad. En esa amistad duró un tiempo, estando yo en otra ciudad que no era Quito. Comenzamos una amistad y eso hasta que llega el momento de que decidimos, pues, juntarnos. En eso nos venimos a Quito, me vengo a Quito y todo comienza a salir su propia personalidad, ¿no? A hacer todo lo contrario a lo que al principio mostraba. El denominado violentómetro marca justamente el encierro y el aislamiento como una de las alertas de violencia que se ubica entre las de mayor riesgo. Y las consecuencias pueden ser fatales. Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre el 27 de febrero de 2014 y enero de 2025, se registraron 2.856 muertes de mujeres en contextos delictivos, incluidos femicidios. Los domingos entre las 0 horas y las 6 de la mañana son los días más críticos.
comencé a recibir maltratos tanto de parte de él como de parte de su familia, de su mamá, de sus hermanas. No podía salir, era una habitación toda cerrada. Allí no podía salir a vender. Él salía todos los días, yo no podía salir a vender. Me restringía el Facebook, las redes sociales, pues, que no podía. Y era debido a todo lo que estaba viviendo. Ahí aguanté muchas necesidades, aguanté hambre, aguanté de todo. Era una persona que me sacaba a la calle. Cada vez que quería me sacaba a la calle. La primera vez que me sacó a la calle, yo recuerdo que caminé, luego fue con un pastor y supuestamente a buscarme, pero no era eso, era como manipular la situación. Hoy en día entiendo que es para manipular la situación. Y me fueron a buscar ya la segunda, tercera, tantas veces que lo hizo, que en una de esas que me echa a la calle, abusan de mí en la calle. Caterine Alcíbar, psicóloga. Es importante comprender que el abuso sexual no solo es un evento traumático que ocurre en un momento específico de la vida, sino más bien que es una experiencia que va a afectar profundamente a la mente, el cuerpo, las emociones de la persona pues que ha vivido esta dura experiencia y que si no se abordan de manera adecuada pues puede repercutir en daños mucho más severos. La depresión como tal es una de las secuelas más comunes ante estas circunstancias y es importante comprender también cómo se relacionan estos dos elementos. El abuso sexual, por lo general, o en este caso a menudo, la víctima genera una sensación de culpa, de vergüenza y de pérdida de control. Estas emociones podrían convertirse en una narrativa, en un diálogo interno negativo y persistente, que va socavando este sentido sobre todo de valía personal, de cómo se siente la persona consigo mismo y de esta capacidad que tiene para conectar con los demás o con los otros. Por eso, muchas personas que sobreviven y que atraviesan esa situación eh, mm, van a desarrollar estos síntomas depresivos como la tristeza profunda, baja energía, problemas para dormir o alteraciones del sueño, sentimientos o sensaciones de desesperanza e incluso pensamientos autolesivos e ideas o ideaciones suicidas. Además, ya desde una perspectiva más neuropsicológica, es importante también comprender cómo este trauma afecta también las funciones del cerebro. El abuso sexual, especialmente si ocurre en etapas tempranas de la vida, podría generar cambios que se marcan de manera específica en el hipocampo, que estos regulan, pues en este caso, la memoria y la amígdala, que se vincula al miedo y a estas emociones intensas. Estas alteraciones van a contribuir también a la perpetuación de estas respuestas emocionales disfuncionales que van a caracterizar también la depresión. Si a esto también le sumamos el impacto en las relaciones sociales, podemos comprender cómo muchas víctimas sienten desconfianza hacia los demás, miedo a este rechazo, a la incomprensión también, por lo que puede conllevar a un aislamiento social. Em, la soledad combinada con ese dolor interno y alimentada también en un círculo vicioso de tristeza va a hacer que la depresión se vuelva algo difícil de poder romper o de poder salir de esto. Es importante también señalar y comprender que no todas las personas que han sufrido abuso sexual desarrollan depresión, porque la respuesta a este trauma es también individual y va a depender de factores tales como la resiliencia, las redes de apoyo con las que la persona pueda contar, la intervención temprana ante las circunstancias y situación que ha vivido. Sin embargo, cuando la depresión aparece, es importante que sea atendida desde diversas áreas. La depresión no tiene que ser una sentencia definitiva en la vida de una persona que ha atravesado una situación de abuso sexual. Se puede decir pues que contamos con esperanza y con una recuperación, un acompañamiento a través de la terapia, a través también del apoyo psiquiátrico.
Pablo Encalada, abogado penalista. El delito de abuso sexual está previsto en nuestra legislación en el artículo 170 del COIP. Es uno de los delitos contra la integridad sexual. Digamos que viene a ser un delito menor comparado con el delito de la violación. Por abuso sexual se entiende que es aquella persona que obliga a otra a ejecutar actos de naturaleza sexual que no signifique que no haya penetración, ¿cierto? Es decir, tocamientos, tocamientos, abusos, estas cosas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con temas sexuales, pero que no llega a la violación. Por eso muchas veces se confunde la tentativa de violación con el abuso sexual. Pero bueno, entonces este es un delito que se sanciona con una pena de 3 a 5 años y que se puede ir agravando dependiendo de la edad, por ejemplo, de las circunstancias del hecho. Puede llegar incluso hasta 13 años de cárcel. Principalmente quienes sufren este delito son las mujeres, ¿no es cierto? Es verdad que 6 de cada 10 mujeres ha sufrido en algún momento un tipo de abuso y muchas de ellas no lo denuncian, ¿no? Me corría de la casa, sí. Me corría y me decía que me largara. Obvio, él sabía que yo no tenía redes de apoyo acá en Quito, que yo no conocía a nadie, no conocía la ciudad, no sabía manejarme, no sabía nada. Ni siquiera sabía dónde estaba ubicada. Porque sí habían amenazas que yo por eso no salía. O sea, no veía, duré tiempo sin ver la luz del sol, sin ver nada. Y la otra porque él sabía que no tenía dónde ir, no tenía ni siquiera quien me tendiera la mano para pasar una noche, nada. Y como no estaba generando mis ingresos, que siempre lo había hecho, no tenía ni siquiera para decir, bueno, voy y me pago una habitación y recojo mis cosas y me largo. Hoy en día no es que no me duele, es que aprendí cómo a contarla sin derramar una lágrima, como que mi corazón llora, pero ya mis ojos no. Para mí eso ha sido lo más duro que alguien pueda pasar, que una mujer pueda pasar. Pero agradeciendo siempre porque estoy viva. Estoy viva y eso es bastante. Sí, no sabía que la calle era tan dura. Daniela Rosero Contreras, vicepresidenta de la Fundación Legatum. Yo prefiero hablar de las violencias basadas en género. Así, con S al final, para visibilizar la acumulación de violencias a las cuales las víctimas tienen que sobrevivir. Una víctima no es solamente víctima de un tipo de violencia. Si el agresor la está golpeando, también la está insultando, minimizando. Las violencias persisten y crecen en el Ecuador. Hasta noviembre de 2024, se contabilizaron 214 femicidios a nivel nacional. 3 provincias, Guayas, Los Ríos y Manabí, son las más violentas para las mujeres, representando el 52% del total de femicidios que han ocurrido en estos territorios. Las diversas crisis nos afectan a las mujeres de maneras distintas. Las violencias basadas en género son fenómenos psicosociales profundos. No se limitan a ser tipologías penales. A pesar de la existencia de unidades judiciales especializadas en violencia contra la mujer y unidades multicompetentes con competencia, valga el trabalenguas, hay que tomar en cuenta la necesidad de una transformación profunda en los propios sesgos de género que los y las funcionarias del sistema judicial llevan consigo. Porque, del mismo miedo, cuando pasa este abuso, me toca regresar y suplicarle que
de que por lo menos me deje conseguir un lugar donde irme. Recuerdo que en ese momento él se echó a reír, ¿no? Y me dejó entrar. Justo a los días yo sufro una lesión en mi tobillo, donde hoy en día estoy en tratamiento todavía. El tobillo no va a quedar normal como siempre, pero por lo menos ya camino que no caminaba. Justo con mi lesión recibía maltratos, me lesionaba el tobillo, me tropezaba el tobillo a cada instante. Yo recuerdo que fui al centro de salud. Nunca quiso llevarme al centro de salud. Yo saltando como pude, llegué al centro de salud. Me mandan a un hospital, bueno, no me enyesan, ya había pasado los días. Cuando en el centro de salud me toca volver a ir, porque recuerdo que había agarrado una cita, cojeando, llegué y la misma doctora que me atiende, yo fui con una crisis, yo comencé a sufrir crisis de pánico, de ansiedad, una depresión severa y no tenía a quién contárselo. Ya no tenía teléfono porque ya me habían robado el teléfono, ya me habían todo. Y le cuento a la doctora. Me da la crisis, comienzo, le cuento, le empiezo a contar, así como le estoy contando a usted, le empiezo a contar todo lo que me estaba pasando. Allí me pasaron con trabajo social, con el psicólogo. Y me hablan de la casa de acogida. Es allí donde yo dije, si hay una esperanza, si hay una manera de yo salir de allí. Lo único fue que tuve que quedarme unos días más allí donde estaba siendo agredida, porque yo tengo mis cosas, no son millonadas, pero han sido mi sacrificio en todo este tiempo acá en el Ecuador como inmigrante y no podía perder así nomás todo. Y yo le dije que me diera tiempo de unos días para yo poder conseguir a alguien que me guardara las cosas, aún sin yo conocer a nadie. Pero sí conocí unas personas de una iglesia y los comencé a tratarlos. Es un pastor y su esposa, y justo cuando se presenta ese mismo día que yo salí de esa casa, me corre, me echa, pero ya yo te había hecho mis redes. Y yo rápido corrí hacia allá y les dije que me prestaran el teléfono, llamamos a la trabajadora social. La trabajadora social, porque en ese momento le estoy contando que me estaba amenazando, que yo no sabía quién era él, que si no me iba allá y que me cuidara de no hablar porque me podía pasar algo. Pero con todo y miedo le conté y ella me dijo, tienes que salir de allí. Y es hoy. Tuve que ir a buscar a la policía. Aún con la policía allí fui golpeada. Aún con la policía allí me lanzaron mis cosas como nadie merece ser tratado. Saqué todas mis cosas, se hizo de noche, ya era tarde. Ingreso al hogar de acogida al siguiente día. Esa noche, después que el policía vio todo eso y todo lo que pasó, me dice, no vaya a pasar la noche en la calle, le puede pasar algo, todo es peligroso. Y le dije, no, esta noche me van a prestar el apoyo para yo pasar la noche bajo un techo. Lo que más me duele es que lo que sí perdí era que yo tenía mi gata, que era mi compañera,
mi compañera en todo este viaje y es la que me dolió dejar con todo esto, aparte de ese abuso. Me dolió tanto de tener que dejarla y que nos haya pasado esto a las dos, porque realmente no sufrí yo sola, sufrimos las dos. Ruth Narváez, directora de la Unidad Patronato Municipal San José. La importancia de contar con la Casa de la Mujer, que es una casa de acogida esencial para proteger a las mujeres y sus dependientes víctimas de violencia de género. Estas casas, junto a las redes de apoyo que cuentan con profesionales especializados, ayudan a romper el ciclo de violencia. La Casa de la Mujer ofrece asistencia emocional, psicológica y jurídica, permitiendo a las víctimas recuperar su autonomía, autoestima y restitución de derechos. Hemos podido ver que los casos más frecuentes de las víctimas que llegan a la casa son casos de violencia física. Sin embargo, existen casos de violencia psicológica, sexual, económica y vicaria. Esta última, a pesar de que no está tipificado en la normativa del Ecuador, se ejerce en contra de los hijos o familiares cercanos como herramientas para dañar o controlar a la mujer. La identificación y atención integral de estos casos son cruciales para empoderar a las víctimas y promover una vida libre de violencias. Para acceder a este servicio, invitamos a que puedan llamarnos a la línea 1-800 a tu lado, 288-523. Sí, algo que he aprendido en todo este tiempo es romper el silencio, es no quedarnos callados. Sabemos que con cada amenaza te infunden miedo, te infunden ese temor de que ni a la familia le puedes comentar, pero ya al romperlo ya comienzas a ese renacimiento, ¿me entiendes? Estefanía se reencontró con la niña, con la pasión por la lectura y con la esperanza que había perdido. Eso fue un aliciente para volver a preparar postres, los que hoy, luego de dejar el espacio de acogida, son su sustento. Poco a poco comenzó a sonreír y a recuperar su voz, esa que la violencia había silenciado durante tanto tiempo. Sí, así es. Y por cierto, ahorita se me vino a la mente cuando yo llegué allí que, como me dices, reencontrarme conmigo misma. Fueron unas de las palabras que me dijo a mí el psicólogo cuando me fue a dejar en la casa de acogida. Y me dijo, aquí vas a estar bien, vas a estar protegida y vas a reencontrarte contigo misma. Yo no sabía, ¿no? Llegué con tanto miedo, Y sí, poco a poco me he ido reencontrando con esa niña que crió esa abuela, con esa niña que leía, esa niña que hoy vuelve a sonreír, que hoy vuelve a hablar. Hoy puedo decir que soy sobreviviente,